Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este recap de la tercera parte de la serie española de Netflix, La Casa de Papel. Ya han pasado un par de semanas desde su estreno, entonces yo creo que ya las personas que querían verla ya la vieron completa, pero si no han visto la serie, les recomiendo que tengan cuidado con este review porque voy a tratar de mantener la conversación lo menos spoilérica posible, pero aún así voy a tener que hablar de ciertos detalles que suceden y que pueden potencialmente ser muy importantes y que pueden arruinarles la experiencia. Entonces no lo han visto, tengan cuidado, ya están advertidos, pero bueno. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Además, también recuerden dejar, como siempre, sus comentarios abajo sobre esta tercera parte y sobre todo lo que voy a hablar de La Casa de Papel. Aquí a la izquierda pueden ver todos los temas que voy a tratar en este video. Entonces, trama general, nos encontramos un tiempo después de todo lo sucedido en la primera y segunda temporada de La Casa de Papel. Creo que son unos 2 años más o menos en donde todos están disfrutando del fruto de su trabajo y de todo el dinero que lograron sacar de la Casa de la Moneda en diferentes partes del mundo. Hasta que Tokio y Río, que son los débiles, o sea, realmente son los eslabones débiles de esta cadena, la embarran y terminan haciendo que Río sea atrapado por la policía. Entonces Tokio tiene que recurrir al profesor para que él reúna a la banda y mediante un nuevo plan que es ahora atacar el Banco Nacional Español y robarse el oro dentro del banco, puedan salvar a Río. En términos generales es una temporada que creo que es diferente a la primera. Digamos que yo considero las primeras dos partes como una sola temporada. Esta vendría siendo la segunda temporada, entonces creo que es diferente en ciertos sentidos de los cuales voy a ir hablando y específicamente creo que tiene que ver con el ritmo y lo que yo vengo a llamar la globalización de la serie. Entonces, en cuanto a ritmo, me parece que le pusieron el acelerador. Me parece que la primera y segunda parte tenían ciertos momentos en donde era un poco lenta la serie. Digamos que de por sí la serie, a pesar de que es súper entretenida, no podemos tampoco negar que es extremadamente derivativa. Digamos que en cuanto a cosas de golpes, en cuanto a estas películas o estas series de ladrones o de este tipo de tramas, no presenta muchas cosas nuevas. De hecho, se pueden rastrear muchos de los elementos que ellos utilizaron en las primeras dos partes hacia otras películas y otras series y bueno, otras historias que ya hemos visto. Entonces, en ese sentido, uno ya esperaba que sucedieran ciertas cosas. Tampoco había muchas sorpresas gigantes. Entonces, en ese sentido se sentía un poco lenta en ciertas partes de la primera temporada, digamos que con ciertos desarrollos con ciertos personajes, ciertas situaciones que las alargaban un poco. Me parece a mí que esta parte funciona mucho mejor en cuanto a eso. El ritmo es súper acelerado, pasan muchas más cosas en cada uno de los episodios. Y cambia, y por las dinámicas internas dentro de los personajes es lo que permite eso, pero al mismo tiempo es por la popularización de la serie. Entonces tenemos que tener en cuenta que esta serie originalmente se transmitió en España exclusivamente, la primera parte. Después de eso Netflix adquirió los derechos, transmitió la primera parte y la puso libre para el resto del mundo. Y en España, a pesar de que le fue bien, no fue una serie que fuera nada del otro mundo, que capturara mucho la atención más allá de lo normal, sino que fue hasta cuando Netflix sacó la serie al resto del mundo que esto se volvió tan importante. Y yo creo que ninguno de los creadores tenía en mente que iba a crear una serie que tuviera la popularidad que tuvo esta serie una vez estuvo en Netflix. Después de eso se estrenó la segunda parte en España, se estrenó la segunda parte en Netflix. Netflix ya adquirió todo y esto se produce directamente ya con Netflix, y a eso me refiero yo con la globalización. Entonces tenemos una serie que me parece a mí que en la primera y segunda parte, a pesar de todos estos elementos derivativos y a pesar de que tiene muchas cosas que saca de otras producciones a nivel mundial, creo que igual se sentía un poco que era una producción local. Digamos que la escala en ciertas cosas, los personajes, las maneras de expresarse de los personajes, era una serie española. Y en ese sentido me parece a mí que, a pesar de que esta tiene un ritmo diferente, de que esta tiene más recursos, de que esta tiene más cosas,
se sentía mucho mejor esa primera temporada, esas primeras dos partes. Ahorita se siente como una serie más global, digamos que en medio de la serie misma ellos dicen, lo que nosotros hicimos en la Casa de Moneda nos abre las puertas en todo el resto del mundo. Entonces tenemos que la máscara de ellos, la máscara de Dalí, se convierte en un símbolo que es utilizado en protestas y en diferentes cosas a lo largo del mundo. Mencionan varias ciudades en Europa, ciudades en Latinoamérica. Entonces en ese sentido el mismo equipo está globalizado, pero al mismo tiempo la serie también. Entonces digamos que hay ciertas cosas que se notan sobre todo en momentos pequeños en cuanto a escala, cuando estamos hablando de la ciudad, del comienzo, la primera parte de la ejecución del golpe, cuando vemos todas estas manifestaciones de gente. Bueno, diferentes cosas que se dan a lo largo de esto que nos dejan ver que tienen más presupuesto, pero al mismo tiempo también se ve en el estilo de cinematografía que ya deja de querer ser una serie tan local o una producción tan local para querer parecer una serie más normal o una serie más común o algo que podríamos ver de pronto en Hollywood, lo cual para mí le quita un poco de autenticidad a la serie y es de los puntos negativos que yo veo realmente porque, por ejemplo, las tomas de las protestas afuera del banco y afuera de todas estas cosas, muchas veces, por ejemplo, cuando la policía está tratando de quitar pues, a estas personas y empiezan a empujarlos y tenemos estas peleas y tenemos estas cámaras lentas y todo esto, en donde ya no se siente tan genuino y en donde se siente que quieren tener un nivel de producción mucho más alto del que de pronto tienen, pero tampoco alcanzan a llegar a ese nivel de producción en ese sentido. Y para mí funciona mucho más cuando volvemos a la cinematografía y cuando volvemos al estilo de la primera temporada, de las primeras dos partes, que fue lo que puso como en la mesa la identidad como tal de lo que es La Casa de Papel. Otra cosa que me parece que se diferencia y que esto sí me gustó bastante es que yo tenía ciertas dudas con respecto al golpe, ¿no? ¿Qué era lo que iban a hacer ahorita? ¿Cómo se iba a diferenciar esta temporada de esas dos partes que ya habíamos visto? Y desde aquí nos lo ponen desde el comienzo. De nuevo, el ritmo es mucho más rápido. Entonces ellos entran, ellos hacen todas estas cosas. Digamos que el planteamiento de la temporada sucede en dos episodios y sucede súper rápido y eso me gustó un montón. Pero desde los primeros instantes de este nuevo golpe, de esta nueva entrada a este edificio súper, hiper, mega seguro, este edificio en donde ellos van a robarse el oro de la nación. Y bueno, luego nos enteramos de que además tienen otros planes de robar otras cosas y otra información. Desde el comienzo nos ponen que esto va a ser diferente en el sentido en el que no importa qué pasara en la primera temporada, en esas primeras dos partes, uno siempre sabía que por más de que se estuvieran desviando de alguna manera del plan, el profesor siempre tenía el control. El profesor siempre estaba 1, 2, 3, 4 pasos adelante de la policía, de Raquel, de Ángel, bueno, de todos los inspectores y de todas las personas que estaban detrás del otro lado en contra de ellos. Entonces eso era interesante en el sentido en el que me recordaba mucho a cosas como Death Note. Death Note, esa guerra entre Light y él, entre este personaje súper inteligente y este otro detective también al mismo nivel, en donde uno siempre estaba al frente del otro, en donde siempre estaban como tratando de ejecutar estos planes, me recordaba mucho a eso, pero al mismo tiempo también hacía que fuera un poco predecible. Uno siempre tenía la seguridad de que el profesor tenía el control, de que había alguna parte en el plan del profesor, había alguna rama en donde él sabía qué era lo que tenía que hacer para contrarrestar eso que había salido ligeramente mal en su plan. Desde aquí es como está volteado todo eso lo botamos por la ventana. El plan ni siquiera es un plan del profesor. Tenemos que meten a Berlín aquí. Ya vamos a hablar ahorita un poco de Berlín, que es otra de esas cosas que yo le reprocho un poco a esta temporada, a pesar de que seguir viendo a Berlín pues es genial porque es uno de los mejores personajes de esta serie. Pero entonces meten a Berlín, meten este otro plan, tenemos toda esta otra cosa, un plan más arriesgado, un plan diferente, pero no es el plan del profesor, no viene exactamente de la mente de él. Entonces desde ahí vamos viendo que eso es diferente, pero comienzan las cosas y de entrada terminan hiriendo
a Palermo, terminan hiriendo en los ojos en una cosa realmente impresionante. Vemos cómo va haciendo todo esto, como la inclusión, por ejemplo, de Raquel, de la nueva inspectora, bueno, de cómo todas estas cosas y todos estos nuevos factores hacen que el profesor no tenga el control. Y en ese sentido me parece a mí que funciona mejor esta parte en cuanto a incertidumbre, en cuanto, ok, aquí está pasando algo malo, esto potencialmente puede salir mucho peor. Esto potencialmente puede de verdad arruinarles todo, puede generar muertes, puede generar cosas y la temporada va avanzando y el último capítulo al cual le voy a dedicar el último segmento del video me pareció increíble. El último capítulo me tuvo todo el tiempo al frente de la silla, frente al computador, con los ojos abiertos, qué es lo que va a pasar, Nairobi, bueno, todas esas cosas de las que ya vamos a hablar, pero me parece que fue la elección adecuada y fue la dinámica adecuada el hecho de que ahora las dinámicas son diferentes, el hecho de que ahora el profesor no tiene el control total sobre lo que está sucediendo, el profesor también está en peligro, está en un peligro diferente al que estuvo en la primera temporada, a pesar de que en la primera temporada estuvo en contacto directo todo el tiempo con los inspectores, con Raquel, con todas estas personas, ahora está más lejos, pero tiene más peligros, lo cual me pareció bastante interesante. Por otro lado, creo que de los elementos en general que más dudas me causa con respecto a esta temporada es el regreso de la banda en términos generales, a pesar de que, bueno, digamos que ahorita más adelante voy a hablar un poco de eso más a profundidad y sobre todo con lo que tiene que ver con el personaje de Berlín. No sé hasta qué punto simplemente nos están trayendo a todos estos personajes y nos están reuniendo a la banda solamente porque son personajes que ya conocemos y ya queremos, porque de por sí es un poco absurdo que todos ellos vuelvan a ponerse en el lugar en el que se están poniendo y tener estos riesgos teniendo en cuenta las cosas. Digamos, bueno, personajes como Nairobi y como Helsinki, pues listo, digamos que, ok, toman el riesgo. Tokio siente que tiene la deuda con Río. El profesor es lógico por ser el líder que de pronto tuviera esta contingencia o tuviera estos planes de que si alguno lo atrapaban, pues él iba a volver a involucrarse para poder sacarlo de esto porque les había prometido a todos que iba a estar bien. Raquel se mete pues por estar con el profesor, pero por personajes, por ejemplo, como Denver y como Mónica Estocolmo, ellos tienen ahora su vida, están casados, tienen un hijo que criar y pedirles a ellos o sea, este discurso que les da el profesor de que la banda siempre estuvo ahí, cuando no sé quién cometió un error la banda estuvo ahí, cuando Denver cometió un error la banda estuvo ahí, como todas estas cosas, me parece un poco traído de los cabellos que les esté pidiendo de esa manera tan conchuda que expongan su vida en este plan que él sabe perfectamente que es más arriesgado que el anterior, que sabe que no va a tener el control que tenía anteriormente y que les diga como vayan, entren, no tenemos ni idea de si vamos a salir vivos, no tenemos ni idea de si ese hijo que ustedes están criando va a tener padres después de esto, o si van a matar a su papá, o si van a matar a su mamá, pero como ustedes le ven esto a la banda y como ustedes eran parte de esto, pues entonces vuelvan conmigo y vuelvan a meterse a este plan y que además ellos acepten. No sé, creo que más allá de cualquier lealtad que exista de ellos hacia estos que también son sus amigos, hacia todo esto, la importancia de esa familia que ellos han creado, yo estoy un 99% seguro de que cualquier otra persona no se habría expuesto de esa manera, de que cualquier otra persona le habría dicho sin importar cualquier otra cosa que no al profesor y que, o sea, de entrada el hecho de que el profesor les estuviera pidiendo eso, el hecho de que Tokio les estuviera pidiendo eso, porque son estos dos personajes principalmente, Tokio de su manera absolutamente egoísta como es ella y el profesor con sus propias razones, creo que eso es el punto que, o sea, que genuinamente me molesta de esta temporada. Pero bueno. En cuanto a personajes, digamos que me parece que estos 2 años que han pasado y bueno, todo lo que sucedió durante la primera temporada, las relaciones que se crearon entre ellos, todas estas cosas hacen que los personajes se sientan como los que ya conocemos, pero al mismo tiempo nos pueden presentar nuevas facetas de ellos. Entonces, comenzando por ejemplo con el profesor. De nuevo, tenemos todo esto en donde él ya no está en control total, tenemos todas estas dudas en los flashbacks, tenemos todas estas cosas por este plan
que no es suyo, pero al que tiene que recurrir, y al mismo tiempo toda esta indecisión por las cosas con Raquel, su suegra, la hija de Raquel, bueno, como todas estas cosas, ponerlos a ellos en peligro, como que ahora él tiene una razón diferente. Al comienzo era pura venganza, al comienzo era esta cosa de mataron a mi papá, yo tengo que ejecutar el plan de mi padre, tengo que hacer todas estas cosas para honrar su memoria, y digamos que todo lo de ir en contra del sistema y crear todas estas cosas y crear todo este movimiento que terminó creando era absolutamente secundario. Él quería ejecutar este plan para vengarse y para honrar la memoria de su padre, pero ahora tiene más cosas realmente en la mesa, o sea, tiene más cosas que arriesgar. Tiene el amor de su vida, el amor que conoció con Raquel, tiene, bueno, tiene un montón de cosas que me parece que le da una dinámica bien interesante, y verlo a él todo el tiempo aprovechando, vamos a hablar de Raquel, que dentro de la banda su nombre es Lisboa. Me pareció interesante como ver estas dinámicas entre ellos dos y ver cómo ella ahora en el equipo de ellos, por qué toma esta decisión. Digamos que desde el comienzo de la temporada respondieron una de mis preguntas más grandes siempre que veía los trailers y siempre que hablábamos de esta segunda temporada de La Casa de Papel, y es: ¿qué había pasado con su hija? ¿Qué había pasado con la mamá? O sea, ahora ella también tiene, antes incluso del golpe, ella también era buscada por la justicia. Probablemente se robaron a la hija y sacaron a la mamá también de manera ilegal de España para poder tenerlas donde están ellos en Asia. Y bueno, como todas estas cosas, pero ver estas dinámicas entre ellos dos, ver las discusiones, cómo ella trata de calmarlo, cómo comparten los triunfos, cómo al mismo tiempo tenemos estos momentos de tensión entre ellos dos, cómo entra a jugar la inspectora Sierra dentro de todo esto, como al profesor se le salen cosas y le dice como tú eres el eslabón débil, tú eres el problema aquí, bueno, como todo esto, pero es a partir del miedo que él tiene de esta relación entre ellos dos y de que se rompa todo lo que tienen, y como en el episodio final, por ejemplo, eso llevó totalmente a la pérdida de control del profesor, que me parece que es interesante, y hablar de cómo se puede proyectar eso hacia el futuro me parece especialmente interesante. Hablando de Tokio no es de sorprendernos que esta temporada se esté dando por los personajes que se tiene que dar. Tokio y Río, en cuanto a cualquier factor que ustedes quieran tener en cuenta, son los eslabones débiles de este equipo. Río es un tontazo y Tokio es un fastidio. Tokio es entretenida hasta cierto punto, pero ya en esta temporada, después de que Río la deja y empieza a emborracharse en medio del golpe y todas estas vainas, a Tokio la pueden matar 3, 4 veces y podría no importarme nada desde que no maten a Nairobi. Desde que no le hagan nada a Nairobi. Nairobi, por otro lado, para mí es de los mejores personajes de esta serie. Pero ya vamos a hablar de Nairobi. Pero, o sea, si dejan a Nairobi viva, a Tokio la pueden matar 4, 5, 6 veces. La pueden matar 5 veces cada capítulo y no me importaría. Porque tenemos que ella es la que termina como no sé, desligándose de Río, y es como: yo no puedo vivir en este paraíso, qué problema vivir en una isla paradisiaca en donde puedo hacer lo que se me antoje. Yo necesito el riesgo, yo necesito irme para la ciudad, yo necesito toda esta vaina. Río con su teléfono, Río con su obsesión con ella y el no poder despegarse, que hacen que los rastreen, que se lo lleven a él, que lo torturen, como todas estas cosas que creo que le quitaron mucho importancia a Río, le quitaron mucha pantalla a Río en esta temporada, más que orgánicamente por la historia o como se necesitara en medio de la historia. Creo que fue más porque, si no estoy mal, ayer salió el anuncio de la segunda temporada de Élite, que es otra serie de Netflix en donde, si no estoy mal, puedo estar equivocándome, en donde, si no estoy mal, él es uno de los personajes. Entonces creería yo que tal vez le gusta a él más Élite que La Casa de Papel, o estaba en conflicto el horario de grabación de estas dos producciones, entonces él tuvo que estar más tiempo en Élite y de pronto por eso no tiene tanta pantalla aquí, aunque me parece que fue bien utilizado. Y lo único que sí me gustó bastante de Río fue que votara a Tokio. Mal momento para hacerlo, pero me gustó que por fin pusiera, o sea, por fin sacara pecho y le dijera como: ya no más, usted eventualmente me va a dejar, esto nunca va a funcionar, entonces dejémoslo hasta aquí.
Tokio después se sale de control, de nuevo pueden matarla, pueden hacer lo que sea con Tokio y en este punto no me importa. Nairobi y Helsinki, esta relación particular entre ellos dos, Nairobi enamorada de Helsinki, lo cual es un amor también imposible hasta cierto punto, digamos que en el punto, ¿cómo podríamos decirlo? En el punto carnal es algo imposible, en el punto físico, teniendo en cuenta que Helsinki es gay, pero pues Nairobi le dice como yo te amo y estaría dispuesta a hacer una familia contigo, pero entonces tenemos todo esto y tenemos como en los últimos episodios la inspectora Sierra la jode totalmente con lo del hijo. Y ese último momento, ese momento en el que le disparan a Nairobi y es como nos dejan en este cliffhanger de si Nairobi está viva o muerta, es como, no, es genial, pero no me hagan esto. Díganme que Nairobi está viva, díganme que Nairobi está viva, por favor. Y Helsinki en su relación, bueno, en la relación que descubre con Palermo, igual sigue siendo un personaje en muchos sentidos bastante secundarios, digamos que aquí tiene menos oportunidades de demostrar como esa fuerza que demostró durante las primeras dos partes, que él realmente era el músculo junto con su primo, hermano, bueno, junto a Oslo. Ellos dos eran como el músculo del grupo. Aquí no lo ha demostrado tanto. Sí, tuvo este momento de disparar la ametralladora y todas estas cosas. Pero más allá de eso, ha sido un personaje que ha girado más alrededor de su relación con Nairobi y lo que significa con Palermo también. Tenemos a Denver, que es otro personajazo. Denver me parece muy interesante y ahora, después de que se casó con Mónica, con Estocolmo, y tienen a, ¿cómo es que se llama el hijo? A Cincinnati. Me pareció bien divertido que le pusieran también nombre de ciudad, Cincinnati. Entonces tenemos a este niño y él descubriéndose como padre, ¿no? Y todas estas dudas, todas estas cosas, todos estos problemas con Mónica, como no deberías entrar, no deberías dejar al niño solo, que en realidad es una expresión del miedo que él tiene de perderla a ella y de que lo que le dice él en algún momento, estando tú aquí adentro, yo voy a hacer lo que sea para que tú estés con vida. Yo si me tengo que poner enfrente de las balas lo voy a hacer todas las veces porque yo quiero garantizar que tú sigas con vida y yo por eso no quería que tú entraras porque no quería este riesgo en cierto sentido, pero esta relación entre estos dos personajes me pareció bastante interesante. Digamos que Mónica me parece que juega realmente eso, juega el papel de ella es la relación que ella tiene con Denver como persona y bueno, ahorita entra Arturito y bueno, como todas estas cosas que Arturito es otro de esos personajes como pero bueno, entonces tenemos dentro de los personajes nuevos, tenemos a Palermo y Bogotá, tenemos a este otro que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, que es el que les lleva los teléfonos por la ciudad, que es un personaje también como importante dentro de las acciones del plan, pero que es como absolutamente secundario y no nos desarrollan nada de él, pero de los nuevos tenemos a Palermo y tenemos a Bogotá. Palermo me parece un personaje bastante interesante desde el comienzo, toda esta relación con Berlín, todas estas cosas. Hay momentos en donde me parece que digo como, oh, qué gran personaje, y hay otros momentos en los que digo como, qué personaje tan detestable. Pero creo que es la magia de Palermo, creo que ha funcionado bastante bien, creo que es este personaje que entra a ser como un contrapunto en cierto sentido a lo que es el profesor como alguien totalmente calculador que todo el tiempo está tratando de separarse de sus emociones, que todo el tiempo está tratando de mantener la cabeza fría, de seguir el plan, de estar viendo todo al mismo tiempo para poder tomar la mejor decisión posible, y Palermo como este tipo de también hay que tener en cuenta el plan, también soy inteligente, también he sido parte muy importante de la creación de este plan, pero al mismo tiempo lo emocional es importante y lo emocional es lo que lo lleva a él a hacer ciertas cosas. Entonces tenemos toda esta ira por la muerte de Berlín, por todo lo que le hicieron, por el hecho de que él haya muerto en medio de este otro plan que inicialmente se le expresa al profesor, le dice como, bueno, toda esta cosa de dime si tú estabas consciente de que tu hermano iba a morir en este plan, y el profesor como no, yo eso nunca estuvo dentro de mis planes, etcétera, etcétera, pero entonces tenemos todo esto que termina siendo un problema también con Nairobi y con Helsinki, y es que es, como digo, este personaje se deja llevar mucho por sus emociones, pero al mismo tiempo todo el tiempo está tratando de esconderlo todo esto. Su cuento del Boom Boom Shao, todas estas cosas, diciéndole a Nairobi que ella se deja llevar por el amor, que es mejor no dejarse llevar, que bueno, eso del Boom Boom Shao fue muy divertido, fue muy gracioso en su momento, pero entonces
ella lo confronta y le dice como usted lleva 10 años enamorado de Berlín y no es capaz de reconocerlo. Y entonces ahí el tipo, oh, pero digamos todo lo que pasó con los ojos, la dinámica con Helsinki me parece interesante. Y en el último capítulo, en este momento en el que termina diciéndole al profesor cómo fue un honor servir contigo y abren las puertas y el disparo y bueno, todas estas cosas, me pareció bien interesante. Bogotá, otro personaje que tampoco es que nos desarrollen tanto, es un personaje secundario, llega a tener, digamos que el momento más importante de él básicamente termina siendo como la conversación que tiene con Denver en algún momento sobre los hijos, como tienes que seguir siendo tú mismo sin importar si tienes hijos, bueno, como todas estas cosas, pero pues es un personaje que tampoco es que uno diga como, wow, Bogotá es mi nuevo favorito ni nada por el estilo. Entramos a hablar de Berlín. Berlín, como dije, es un gran personaje, es un personaje que les gusta muchísimo y que es el personaje favorito de muchos de las primeras dos partes de La Casa de Papeles. Teníamos todas estas preguntas de qué había pasado con Berlín. Yo estaba convencido desde el comienzo de que nos lo iban a presentar en flashbacks porque la muerte de él fue como bastante explícita al final de la primera temporada. Entonces muchos decían como no, puede que luego se lo hayan llevado a un hospital y entonces él ahora esté con la policía y todo. O sea, eso era demasiado optimista y demasiado fantasioso para mí. Y efectivamente se limita a aparecer en flashbacks, pero me parece a mí que esto tal vez es la parte más forzada de toda la serie. Y es que depende directamente del hecho de que Berlín tiene la popularidad que tiene como personaje. Si esto hubiera sido otro personaje, si estuviera así, por ejemplo, tenemos a Moscú. Moscú aparece en una escena en un momentico, pero Moscú no va a volver a aparecer porque Moscú tampoco fue tan importante más allá de todo y tampoco fue tan popular más allá de todo. Pero tenemos a Berlín como lo que dije, uno de los personajes favoritos o el personaje favorito de muchos. Tenemos que traerlo de vuelta, tenemos que volver a utilizarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle el crédito del plan, lo cual no está mal, pero vamos a meter flashbacks de él hablando con el profesor y con Palermo en todos los episodios de esta serie, porque Berlín tiene que seguir apareciendo. Entonces, pues Berlín sigue siendo Berlín, tenemos toda esta cosa del plan que me parece interesante, tenemos esta relación que él tiene con esta italiana de la cual vamos a hablar ahorita, que me parece que va a jugar un papel bastante importante en la segunda parte de esta segunda temporada de La Casa de Papel. Tenemos a Arturito, que al comienzo nos presentan algo interesante, es el único personaje que vuelve del golpe pasado, o bueno, de las otras personas. No tenemos ni a la chica Parker, no tenemos a ninguno de los otros, sino que está Arturito, que logró darle la vuelta a esto, crear este libro de motivación, estas conferencias, todas estas cosas, pero que en realidad su vida está hecha un desastre. Su esposa lo dejó, él solamente puede pensar en Mónica y tenemos este momento en el que él vuelve a entrar, que me parece a mí que, no sé, es otro de esos puntos que yo digo como, ok, ¿para qué seguir con Arturito? ¿Para qué seguir con toda esta vaina? ¿Qué más puede hacer este personaje? ¿Qué más puede aportar más allá de entrar a volver a ser un fastidioso o volver a querer dañarles los planes desde adentro, a menos que vaya a terminar como un aliado extraño, como alguna especie de cosa en la que van a tener que recurrir a él para algo? Pero aún así es un personaje que ya ni siquiera está aportando cosas divertidas en esta. Digamos que si hubiera aparecido solamente en el primer episodio como apareció, para mí habría estado bien. De ahí en adelante no veo la necesidad de continuar con el personaje de Arturito. Y para cerrar con esta sección de personajes vamos a hablar de la inspectora Sierra, o como yo le digo, la inspectora caricatura. ¿Qué personaje tan caricaturesco? Hay momentos en los que funciona, pero hay momentos en los que ya me parece que se pasaron un poco, como dicen aquí en Colombia, se dieron garra no, se sobrepasaron, digamos, ese momento en el que le están anunciando que ya tiene que volver a llevar arriba a España y todas estas cosas, en donde ya termina mordiéndose a las uñas, así como parece un personaje sacado de un anime. Eso es una representación de un personaje de anime digna de cualquier live action japonés.
de los cuales ya hemos hablado extendidamente, pero si nunca me han hablado escuchar de ellos, son las adaptaciones en imagen real de animes o de mangas que hacen nacionalmente en Japón. Todos los actores son japoneses, todas estas cosas. Es como un género en sí mismo, es un estilo de actuación muy particular en donde tenemos actores que tratan de imitar casi que cuadro por cuadro los manierismos de los personajes en anime o en manga, que en la página o en una pantalla en animación funcionan increíble, pero una vez uno ve esos movimientos o esas expresiones o esas cosas en una persona de carne y hueso, es como aquí hay algo muy extraño, aquí hay algo que ya no funciona tan bien, y para mí eso es la Inspectora Sierra. Es un personaje que se va demasiado, es muy 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 over the top en ciertos momentos. Hay otros en los que funciona bastante bien, pero creo que son los momentos en donde le bajan un poco como a este histrionismo, como a esta exageración de este personaje, pero me parece que las dinámicas que entra a aportar son bastante interesantes, como ella ahora como la antagonista principal a el profesor y Raquel, y ella poniendo todos esos puntos como estos planes, cómo empieza y al final logra desestabilizar todo, cómo utiliza los mismos planes y las mismas estrategias que el profesor llega a utilizar en cierto momento en contra del mismo, cómo desestabiliza a Nairobi y cómo consigue que le disparen por esta ventana, que otra cosa es cómo se asoman por esas ventanas muy tranquilamente. Eso sí me molestó porque no, o sea, eso que pasa con Nairobi tenía que pasar en algún momento, era tarde o temprano tenía que pasar, y me sorprende que no haya sucedido más temprano, porque todo el tiempo se están asomando ellos por las ventanas como si no supieran que allá afuera, al otro lado de la cuadra, probablemente hay 20 francotiradores que los tienen en la mira en ese momento. Eso sí, sí me parece totalmente loco, y me parece como algo que no tendría por qué suceder, pero bueno, esa es otra cosa. Pero entonces eso es en cuanto a los personajes. Y digamos que final de temporada y el futuro de la serie. Ese último capítulo me pareció un capitulazo. Me pareció realmente genial la tensión que se manejaba, el ritmo de la acción, todo lo que pasó. Y digamos que uno como espectador tiene un punto diferente de vista al que tienen los personajes desde dentro, pero entonces digamos que a mí me parecía obvio que a Raquel no la iban a matar, me parecía obvio que eso iba a ser alguna especie de jugada. Me pareció interesante que fuera la misma estrategia que el profesor había utilizado del sonido, de desestabilizarlos y hacerlos creer cosas porque no tenían la ayuda visual, que estuvieran utilizando la misma estrategia en contra de él, y lo hubieran utilizado para que él hiciera esto que hizo al final. Me pareció bastante interesante, pero tampoco nada realmente sorprendente, porque además este policía que termina atrapando a Raquel, pues nosotros sabemos que él es uno de los buenos y que es realmente bueno. O sea, no es de estos personajes que son como un poco corruptos o que simplemente quieren matar por matar ni nada de eso, sino que se nota que es un personaje que realmente es un policía que quiere hacer las cosas porque es un policía y como las tiene que hacer un policía. Entonces él no iba a prestarse para simplemente hacer una ejecución por fuera del sistema y una ejecución de esta manera a Raquel, sino que era todo una jugada, y efectivamente así fue, y desestabilizaron totalmente al profesor con la noticia de Nairobi también. Entonces tenemos aquí esto en donde ellos me gustó muchísimo esa escena. Abren las puertas, tenemos a Tokio y a Río con los lanzacohetes que terminan explotando este carro acorazado que iba a entrar por las puertas, y terminan matando a todos estos policías que salen corriendo entre el fuego. Tenemos la cara de sorpresa de todo el mundo. Ese final me pareció increíble porque es la cara de sorpresa de la policía, la cara de sorpresa de la gente, y cómo eso ahora va a cambiar todas las dinámicas que existen en cosas muy importantes, porque hasta el momento ellos son la cara del pueblo, ellos son Robin Hood, ellos son los que
quieren desestabilizar el sistema, son los que quieren mostrar todos estos defectos que tiene el gobierno. En la primera temporada lo logran, en esta temporada incluso distribuyen parte de ese dinero que ellos se robaron y los vemos dándole dinero a diferentes personas. Tenemos al comienzo toda esta cosa del dinero cayendo sobre la ciudad para la distracción, pero pues finalmente la gente tiene esta imagen de que ellos son Robin Hood, de que ellos son los buenos. Y digamos que toda la primera temporada fue como muy importante ese punto de cero sangre. No hay sangre, no vamos a matar. Al comienzo, cuando Tokio termina disparándole a todos estos soldados, todas estas personas, y el alivio de que no mataron a ninguno. Estoy hablando de la primera temporada, de la primera parte. Y el regaño, ¿no? Como cero sangre, no vamos a matar a nadie, no se va a derramar sangre, porque nosotros vamos a demostrar nuestro punto sin ese tipo de violencia. Y eso fue lo que llamó a un montón de gente. Eso fue lo que hace que el público en general tenga una opinión positiva de ellos y los esté apoyando al punto que vemos que los están apoyando en esta tercera parte en donde se ponen en medio de la policía, vemos las máscaras, vemos todas estas cosas. Pero ahora sí hay sangre y ahora sí hay muertos y es una muerte bastante violenta y es una muerte bastante gráfica. Explosión, los militares saliendo quemados de este carro, la gente con sorpresa. ¿Qué va a pasar ahora? La opinión va a estar aún más dividida y creo que van a perder muchísimos adeptos y en ese sentido la opinión pública va a tener más poder para estar en contra de ellos en lo que quede de este golpe. Por otro lado, tenemos que ahora Raquel está atrapada. Entonces ya vimos, por ejemplo, en la primera temporada cómo atrapan a Tokio, el profesor tiene que hacer estas cosas para salvar a Tokio. Logran que ella se fugue, ella vuelve a entrar, aquí salvan a Río por la vía diplomática, pero entonces ahora ¿qué va a pasar con Raquel? Porque es de nuevo lo que estaba diciendo al comienzo y es cómo va a volverse esto algo no repetitivo, cómo va a ser diferente esto que queda de la serie, esto que queda de esta segunda temporada de la serie, porque no pueden volver a utilizar las mismas estrategias para salvar a Raquel, la policía no va a caer en las mismas trampas, pero entonces hay que ver cómo lo solucionan, si Raquel se va a quedar atrapada, si de pronto el profesor va a terminar entregándose para que liberen a Raquel y para que ella se reencuentre con su familia, si van a encontrar a la familia de Raquel y la van a utilizar como alguna especie de no sé, o sea, la van a utilizar para decirle a ella que tiene que decirles cuál es el plan que el profesor está haciendo y toda esta cosa. Y además tenemos el otro elemento, el elemento de la italiana, el elemento de esta mujer que estaba con Berlín, que creo que va a ser absolutamente clave en esta cuarta parte de La Casa de Papel y puede jugar dos papeles muy importantes. Puede llegar a ser una antagonista en cierto modo, puede llegar a jugar ese papel que tiene tanto miedo el profesor que llegue a jugar y es que él le decía en algún momento a Berlín, o sea, Berlín le contó todos los planes, ella sabe de pe a pa cuál es todo el plan para hacer este robo y lo que le reclamaba el profesor a Berlín en algún momento era que ella sabía esta relación podía no llegar a la nada y si ellos ejecutaban este plan y sacaban una recompensa, esta mujer probablemente iba a reclamar esa recompensa diciendo todo lo que sabía del plan y lo sabía todo. Entonces, esa es una posibilidad que me parecería que es demasiado obvia. Entonces me parecería más interesante que entre a jugar esta mujer como una aliada. Como de pronto también en este juego de hacerle honor a Berlín, pero al mismo tiempo exigiendo quedarse con una buena parte del botín, pero ella quiere ver que este plan se lleve a cabo, entonces va a llegar a ser una aliada inesperada, podríamos decirlo, porque no creo que el profesor en este momento, ni siquiera Palermo en este momento, recuerden que ella exista, que de pronto o sea, estamos en un lugar bastante complejo. Estamos en un lugar con Raquel atrapada, estamos con Nairobi súper herida, la policía está amenazando con entrar, acaban de explotar este vehículo acorazado. Tenemos que puede que aún así la policía decida hacer entrar, decide atacar. Estamos en un momento bastante complicado, entonces la próxima parte va a comenzar así.
va a comenzar con una crisis gigantesca. Vamos, o sea, nos tienen que dar respuestas. Nairobi, ya sé que deben estar cansados de que lo diga, pero necesito que me digan si Nairobi sigue viva. Yo espero que Nairobi siga viva, pero bueno, esa es una de las respuestas que nos van a tener que dar de entrada, pero al mismo tiempo van a tener que mostrarnos cómo van a empezar ellos a solucionar todo esto y puede que aquí entre este personaje o entre más adelante cuando estén de nuevo en una crisis grandísima y ella llegue a ayudarlas porque sabe cuál es el plan, puede ejecutarlo o de pronto tenga ideas para mejorar el plan de alguna manera. Entonces digamos que ese elemento de la mujer que estaba con Berlín, creo que es lo que más espero yo ver cómo lo ejecutan en la cuarta parte de La Casa de Papel. Y creo que con esto he cubierto todos los temas que quería tratar, que quería cubrir con respecto a esta tercera parte. Para concluir, me gustó bastante, me parece que tiene una, conserva un poco en ciertos elementos en lo crucial, lo que es la identidad de la primera temporada, pero al mismo tiempo se diferencia de la misma y creo que en términos generales funciona mejor por el ritmo sobre todo, porque igual los personajes y las dinámicas siguen siendo muy parecidas, pero me gusta. Me gusta y ese último capítulo me deja esperando más. Y por ejemplo, mi mamá también la estaba viendo, la vio aparte. Y este fin de semana pasado terminó de ver la temporada. Y cuando terminó el capítulo, me llamó y me dijo, como, no hay más capítulos, como también diciendo necesito ver más y creo que lo compartimos mucho o espero que muchos compartamos esa sensación porque es una sensación que de verdad es bien 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 interesante. Entonces por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones, qué les pareció a ustedes esta tercera parte de La Casa de Papel, los personajes, la situación, el ritmo, todos los temas de los que yo hablo, qué creen que va a pasar en la próxima parte, qué creen que va a pasar con Raquel, creen que Nairobi está viva o que está muerta, qué creen que va a pasar con la mujer con la que estaba Berlín. Por favor dejen todo eso abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de videos nuevos, directos sorpresa, directos programados, etcétera, etcétera, etcétera. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram, en arroba no sabemos nada de, en Vero me encuentran como no sabemos nada de, en D-Live también. Recuerden unirse al Discord de comunidad NSND. Todos los links los van a encontrar abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.